Oiga, tengo una entrevista virtual con Rogelio Gómez. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, le saludo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto a la orden. Oiga, un tema importante. Las carencias en el sector salud en este país. Bueno, si ya las traíamos arrastrando, pues quedaron al descubierto prácticamente al 100% con esta pandemia de COVID-19, en donde pudimos observar los millones de mexicanos la falta de insumos, la falta de hospitales. Estamos considerando estas carencias ya en un renglón de gravedad en este país, en el sector salud. Sí, yo creo que estamos en una gravísima crisis sanitaria que la pandemia solo vino a agravar, a complicar, pero que ya venía acumulándose por muchos años. Y hoy que es el Día Mundial de la Salud, es muy importante recordar que la salud es un derecho humano de todas las personas y que lamentablemente en México tenemos un sistema que nos segmenta y que divide y que pone condiciones, les da a unos que se supone que tienen acceso vía la seguridad social y a otros no, y entonces deja afuera, según nos dice el censo, a 33 millones de personas, una cuarta parte de la población, 26%. Si pudiéramos, Rogelio, enumerar estas carencias, ¿por dónde comenzaríamos? ¿Por falta de hospital, falta de personal médico, falta de medicamentos? ¿Por dónde iniciaría esta lista? Yo creo que la lista tiene que iniciar por la falta de la atención primaria en salud, porque ahí es donde se resuelve el 80% de las necesidades de salud y los padecimientos. En el primer contacto, el hospital es la medida última cuando las cosas ya se complicaron justo por no haber tenido una atención primaria que prevenga, que identifique riesgos de cada persona por su edad, por su condición, por sus hábitos, que detecte a tiempo en la etapa temprana o inicial, cuando inician las enfermedades y aún no se han complicado, y entonces que las contenga ahí para evitar justo que vayan al hospital. Pon, por ejemplo, el caso de la diabetes. No es bueno, se puede prevenir cambiando hábitos alimenticios y una vez que inicia, se puede contener con alguna cuestión de ejercicio, alimentación, la insulina, y no cuando ya está llegando a situaciones de amputaciones de una pierna, ceguera, la hemodiálisis, cosas que son muy, muy caras y por supuesto la muerte, que es el acontecimiento que se debe evitar, pero también evitar la complicación. Entonces, la verdad es que habría que empezar por esto que se llama atención primaria en salud y que tiene mucho más que ver con los consultorios, con un equipo en donde no solo está un médico, sino también muchas cosas las resuelven enfermeras, trabajadores sociales que ayudan, por ejemplo, a toda esta parte pues, de cómo tomar los medicamentos, de qué hábitos cambiar, en fin, todas esas cuestiones. Por ejemplo, que aprendimos con el COVID, ¿no? Aprendimos a estornudar, aprendimos a la distancia, a usar el cubrebocas. Ese tipo de prevención de COVID se puede aplicar a muchos otros padecimientos que también causan decenas de miles de muertes en nuestro país cada año. Hablamos entonces de lo que conocemos todos los habitantes de este país como los centros de salud, las clínicas, en lugares en donde hay que llegar a formarse en la madrugada para obtener una de las a veces 10 fichas que dan, y si no, pues tendrás que irte a tu casa con el malestar. Hablamos de cambiar ese tipo de atención primaria que usted refiere. Exactísimamente, y entonces que no pase eso que dije exactamente, que no haya esas filas, que tengan los recursos de personal, de insumos y de condiciones para atender a la población, incluso, y aquí eso es muy importante, cuando está sana, que programen, digamos, las visitas, a veces una vez al año, o en el caso, bueno, en fin, dependiendo, en el embarazo es una vez al mes, en fin, para ir atendiendo que la situación y conservando la salud, cuidando la salud y evitando la complicación. Pero claro, entonces, por eso decía, ahí empieza todo, porque lo que hay que financiar, lo que hay que priorizar, a lo que hay que darle más recursos antes que a los hospitales, hay que dárselo a todo, pero antes, lo más importante, lo único que puede resolver, digamos, nuestro sistema de salud, y eso es la experiencia internacional, donde sí funciona la atención primaria, bajan las enfermedades, bajan la muerte y bajan los costos.
Después de ello, usted me corrige si me equivoco, si me brinco algunas otras líneas, pero viene el problema de la falta de personal médico. Y si nos vamos más allá, le pongo de ejemplo la falta de medicamentos para atender a los niños con cáncer de este país. O sea, también son problemas graves del sector salud. Son problemas gravísimos, por supuesto, y la falta de personal también está en la atención primaria y también en las especialidades. Pero justo las especialidades podrían atender solo los casos más complicados que si los detenemos, los hacemos más lentos y menos personas podrían tener mejor condición, aunque por supuesto siempre se van a requerir. Y los medicamentos de todo tipo, sí, claro, tenemos un problema de abasto, se quiso resolver problemas que había de corrupción, que yo creo que no se pueden negar, y pues se descompuso también la cadena de abasto, porque evidentemente son temas muy complejos. Lo estamos viendo con las vacunas, o sea, nuestra velocidad de vacunación de COVID es muy lenta por el abasto de las vacunas, pero lo mismo podemos hablar de otros medicamentos que son indispensables para otro tipo de padecimientos. O sea, tener una suficiente cadena de abasto y suministro, recursos suficientes destinados a esto, pero para eso se necesita un sistema que funcione. Nuestro sistema está fragmentado, segmenta a la población y eso es muy complicado porque nosotros vivimos en familias donde puede que haya una persona que tenga seguro social y otra no, tenemos un vecino que tiene y otro que no, en fin, entonces nadie se hace cargo de toda esta parte que llamamos la atención primaria en salud y por eso tenemos el problema. Y evidentemente sí necesitamos destinar más recursos para la salud, para tener más médicos, más medicinas y bajar el gasto del bolsillo de las personas, porque tenemos uno de los más altos de la OCDE. La mitad del costo de la salud en México lo pagan las personas directamente de su bolsillo, que es la peor forma del gasto en salud. Según muestran los estudios, porque es la que afecta más a quienes menos tienen, la que afecta más a los pobres o la que deja pobres a personas que viven en una situación sin muchos recursos. Por último, Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, preguntarle qué tiempo nos llevaría, años me imagino, cambiar este modelo de salud con el que cuenta México. Nos puede llevar años hacer toda la transición completa para que todo el sistema de salud, a todos los niveles, atienda a toda la población sin hacer distinciones, sin hacer discriminación. La ruta, digamos, puede llevar años, pero el cambio para priorizar la atención primaria en salud, para que funcionen estas unidades, estos centros de salud, para que puedan atender, para que tengan equipos donde no solo, insisto, no solo es un médico, también es enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, es un equipo, digamos, multidisciplinario, pero es más fácil hacerlo así, bueno, más fácil en el sentido de, es más fácil conseguir los recursos humanos, digamos, entonces podría arrancar muy rápido y podría dar resultados muy rápido, porque muchas enfermedades que hoy se están atendiendo en consultorios privados, por ejemplo, en consultorios junto a farmacias, cuyo modelo de negocios es vender medicamentos. No los estoy criticando, pero no tienen como función prevenir, no tienen como función contener y detectar a tiempo. Su mirada es, si tienes un síntoma, yo te doy una medicina, a veces sí, que resuelve en ese momento el síntoma, el dolor, en fin, pero que no resuelve la condición de salud y puede llevar entonces a la complicación. Ese es el punto y puede arrancar muy rápido. Y hoy que es el Día Mundial de la Salud, creo que es muy importante recordarlo. La salud es un derecho de todas las personas y le debemos dar la prioridad que merece, como nos lo enseñó la pandemia. Pues agradecerle a Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, por esos minutos y por la información. Estamos a la orden. Muchas gracias.